Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de cosillas de teoría. Bueno, lo primero es que, bueno, recordáis lo que es la intensidad de corriente, que bueno, tenemos una superficie en el espacio, o si queréis puede ser, esta superficie podría ser un punto de un cable, ¿no? Infinitamente fino, y llamamos intensidad a la carga que por unidad de tiempo pues, atraviesa la superficie, o en el caso del cable fino, ¿no? Un punto de ese cable. ¿Vale? Esta es la intensidad de corriente que se mide en amperios. Luego hay otra cosa que es la densidad de corriente, ¿vale? Que puede ser volúmica o superficial. Creo que vosotros solo habéis estudiado la volúmica. Que básicamente lo que nos dice es, o sea, es un vector, es una magnitud vectorial en la J esta, cuya magnitud, o sea, cuyo módulo lo que expresa es cuánta intensidad hay, ¿vale? Acordaos en el contexto en el que estamos. Tenemos una superficie por la que están pasando cargas, ¿no? La intensidad era cuánta carga por unidad de tiempo la atraviesa, y el módulo de la densidad de corriente lo que nos dice es cuánta intensidad hay por unidad de superficie, ¿vale? Transversal al movimiento de las cargas, ¿vale? Y la dirección y el sentido de la J esencialmente indica la dirección en la que se están moviendo las cargas, ¿vale? O sea, J nos da una imagen mucho más visual, si queréis, que la I, que solamente es un escalar y no tiene dirección ni nada. La J nos da una visión pues, mucho más visual de cómo se están moviendo las cargas ahí, ¿no? Entonces, como es carga por unidad de intensidad por unidad de superficie, su integral a lo largo de la superficie, o sea, en toda la superficie esa que hayamos considerado, nos da cuánta carga pasa por unidad de tiempo, ¿vale? Como siempre, esto es un flujo, ¿vale? Hay que hacer el producto escalar porque el vector J se puede, sobre la superficie, se puede descomponer en dos vectores. Uno que va deslizándose sobre la superficie y otro que es perpendicular. La que se desliza pues se puede interpretar como que son cargas que no están atravesando la superficie, solo se mueven sobre ella, entonces eso no contribuye a la I, porque la I es la carga que atraviesa la superficie, ¿vale? Por eso hay que hacer el producto escalar. Proyectamos en la dirección perpendicular y entonces hacemos la integral, ¿vale? Y esa es la I. Entonces esta J pues se va a medir en pues, amperios por metro cuadrado, es carga por unidad de superficie. Entonces, bueno, los conductores, que los conductores reales pueden ser muy complejos, pues para simplificar, esto puede ser una buena aproximación en muchos regímenes, vamos a considerar un tipo especial de conductores que son los que se llaman ómicos. Son para los que se cumple esta fórmula de aquí. O sea, que cuando los sometemos a un campo eléctrico y las cargas dentro de ellos se empiezan a mover, la densidad de corrientes tiene la misma dirección, sentido que el campo eléctrico, ¿vale? Son proporcionales. Y la constante esta de proporcionalidad es lo que se llama la conductividad del medio. Entonces, para estos medios ómicos hay una propiedad que se puede definir, que es la resistencia, que bueno, esta definición se podría extender de una manera bastante más general, lo que pasa es que no sería en otro tipo de medio, a lo mejor no es una constante, o depende de una manera que no es lineal con la intensidad, ¿no? El voltaje. Entonces, la definición no se corresponde con... O sea, esta no sería, digamos, una buena definición. La resistencia en un conductor óhmico la definimos de esta manera, ¿vale? Como el cambio en el potencial entre, pues, tenemos el conductor, en él tenemos un flujo de carga entre dos superficies que están a una diferencia potencial, pues dividiendo la diferencia potencial entre la intensidad, pues los medios óhmicos sale una constante, ¿vale? Esa constante es lo que llamamos resistencia del medio óhmico, eso es lo que os decía antes, ¿vale? En otros medios hacéis este cociente y a lo mejor pues, no sale una constante, porque V, la diferencia potencial, no es una constante por I, es una función más compleja, más complicada de I. Vale, esa es la definición de resistencia. Entonces, si os cogéis, por ejemplo, un conductor que tenga una forma particular, que es un tubo de corriente, un cilindro, de longitud L y sección S, y la conductividad la que sea, dentro del tubo de corriente el campo eléctrico es uniforme y paralelo a la superficie del tubo. Estas son cosas que habéis visto en teoría, y de la fórmula de diferencia potencial, que acordaos que es la circulación del campo eléctrico entre los dos, en este caso C es un camino que va desde una de las placas, de uno de los extremos del conductor al otro. El campo eléctrico, como es constante, sale fuera de la integral, y la integral del diferencial de x, si lo alineásemos con el eje x, pues esto sería la integral entre 0 y L de diferencial de x, pues es L, simplemente. Ahora utilizamos esta fórmula de aquí, que es si queréis, esta es la auténtica ley de Ohm, no esta, con módulos. El módulo de E es el módulo de J ante la conductividad, ¿vale? Y
y la J es la intensidad por unidad de superficie. Y luego ya pues despejamos el delta V entre I y nos sale esto, L entre la conductividad por S. Esta es la fórmula de la resistencia de un tubo de corriente, un cilindro, ¿vale? Por el que está pasando una corriente, ¿vale? Suponiendo pues que es un conductor óhmico, bla, 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 bla. Bueno, pues el primer problema va precisamente de esto de aquí, ¿vale? Dicen que tenemos un conductor diseñado para transportar corrientes grandes que tiene la longitud que sea, L, y una sección transversal circular y nos dan el diámetro. O sea que nos están dando la superficie si queréis, ¿vale? Y nos dan la resistencia entre los extremos. Es decir, si el campo eléctrico dentro del conductor es de ese valor, se calcula la densidad de corriente, ¿vale? Bueno, pues este es el esquema, ¿vale? El conductor, como lo podemos colocar como nos dé la gana, pues lo vamos a alinear con el eje X para que sea todo más sencillo. Vamos a elegir que la corriente vaya de izquierda a derecha y vamos a poner el centro de una de las caras en el origen de coordenada y el centro de otra en el punto, o sea, Y igual a 0, Z igual a 0 y X igual a L, ¿vale? De este modo la densidad de corriente pues tiene que tener esta pinta. Tiene que ser pues una cantidad que de hecho va a ser positiva porque, como digo, he orientado el cable de modo que la carga positiva fluye hacia la derecha. Entonces esto va a ser un número positivo y tiene la dirección del versor I. Entonces J es una constante en todo el cilindro, ¿vale? Pues como hemos dispuesto el sistema, la diferencia potencial, la diferencia de superficie sobre la sección transversal será esto de aquí, ¿vale? Acordaos que el diferencial de S es un vector que tiene como módulo un diferencial de S sin vector, que sería la superficie de un cuadradito infinitesimal aquí, y su dirección será perpendicular a la superficie, ¿vale? El sentido se elige cuando es una superficie cerrada, se elige hacia afuera. En este caso, como es una superficie abierta, podemos elegir el diferencial de ese vector apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo lo he elegido apuntando hacia la derecha, o sea, no hay ningún menos aquí delante, para que directamente me salga la I positiva, ¿vale? Si eligieseis el de S apuntando para la izquierda, como la J va para la derecha, lo que os va a salir es una intensidad de corriente negativa. Aquí va a haber un menos, ¿vale? Os está indicando que la corriente está moviéndose al revés, que es la dirección que habéis elegido vosotros, digamos, de salida o de atravesamiento de la superficie, ¿vale? La J hemos visto que es una constante y la superficie tiene la dirección I. Entonces, pues simplemente esta integral se reduce a esto y la integral de ds sin vector, sobre una superficie, pues es el valor de la superficie, es la suma de todos los pedazos infinitesimales de esa superficie sobre ella. Aquí despejamos J. Intensidad entre superficie. La superficie nos dan el diámetro, pues ya está. Diámetro entre 2 es el radio, pues pi r cuadrado. Esa es la superficie de la sección S. Y ya por último, tenemos, o sea, no olvidéis que lo que queremos calcular es la densidad de corriente, la J. Ya tenemos la dirección desde el principio por la manera en que hemos orientado el tubo y nos falta pues, esta componente de aquí, que como es positiva pues va a coincidir con el módulo. ¿Vale? La tenemos aquí, estos son datos, la I no es un dato, ¿vale? La I no es un dato, pero ¿qué más nos dan y que no hemos utilizado? Pues no hemos utilizado ni la resistencia ni el campo eléctrico que hay dentro. Bueno, pero utilizando la ley de Ohm, digo que la intensidad es la diferencia de potencial entre la resistencia. Ya tengo aquí un dato y ahora solamente me falta calcular esta diferencia potencial, pero como tengo el campo eléctrico, no hay ningún problema. Diferencia potencial siempre se puede calcular como la circulación del campo eléctrico, ¿vale? Y en este caso, como el campo eléctrico es constante, pues esto es muy fácil de calcular. Es constante y además tiene la dirección de I. Entonces esta integral, eligiendo, acordaos que para calcular una circulación hay que elegir una parametrización de la curva, que pues si podemos elegir una parametrización que sea una de las coordenadas, pues todo es mucho más fácil. ¿Veis? Y además lo he alineado con el eje X para que todo se pueda hacer de esa manera. Entonces este dr vector no es otra cosa que diferencial de X y versor, ¿vale? Y ese y versor se ha cancelado con el que hay dentro de la E, ¿vale? Porque y versor escalar y versor es el módulo de I al cuadrado, que es 1, porque es un versor. Este es una constante y sale fuera, y la integral de dx entre 0 y L es L, ¿vale? Y esto simplemente he puesto el valor absoluto porque está en la ley de Ohm, ¿vale? Lo que tenemos es que la diferencia de potencial es la intensidad por la resistencia, ¿vale? Y esa diferencia de potencial
se elige positiva, o sea, es el valor absoluto de la diferencia potencial entre los extremos de la resistencia, ¿vale? Lo que se llama la caída de potencial, ¿vale? Por eso he puesto este valor absoluto, ¿vale? Que luego esto en la práctica, ¿cómo se hace? Pues uno dice, bueno, tengo una región entre dos placas con un campo eléctrico constante, pues ya está, el potencial es E por la longitud, se acabó. Y fijaos que todo este rollo que he hecho aquí, lo único que he hecho ha sido cambiar esto por E por L, ¿vale? Que eso es lo que ya hacíamos con los condensadores, ¿vale? Pero lo he querido hacer en detalle para que veáis que eso no es ninguna brujería. O sea, eso viene de calcular la circulación, bueno, en este caso de un campo que es muy fácil, que es un campo constante, ¿vale? Y donde la curva está pues alineada con uno de los ejes, ¿vale? Es súper fácil de calcular. ¿Vale? Pues ya lo tenemos todo, ya tenemos J en función de los datos, ¿vale? Y la dirección I, pues ya está, se hace la cuenta y esto es lo que me sale a mí, si no me equivoco. Primer problema de circuito. Determina la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura. ¿Vale? Estos símbolos sabéis que son la resistencia. B. Si entre los puntos A y B se aplica una diferencia potencial tal, calcula la corriente en cada resistencia, ¿vale? Aquí que no se nos especifica intensidad o densidad de corriente, ¿vale? Nos estamos refiriendo a la I, ¿vale? En los circuitos siempre hablamos de, pues, omitimos lo de intensidad y hablamos simplemente de corriente. Bueno, pues bueno, le pongo nombre a cada cosa, introduzco aquí un par de puntos también, C y D, que bueno, siempre es bueno ponerle nombre a las cosas. Y bueno, empezamos a asociar resistencia. Las resistencias se asocian al revés que los condensadores. Los condensadores en paralelo, ¿vale?, sumaban sus capacidades. Y en serie se sumaban los inversos, para dar el inverso de la capacidad equivalente. Con la resistencia ocurre al revés. Primero voy a asociar estas dos que están en paralelo, y esto es, satisface la regla de las inversas, ¿vale? O sea, el inverso de R2,3 es la inversa de R2 más la inversa de R3. O sea, haces la cuenta y sale esto. Esta es la resistencia equivalente de estas dos. Y luego lo que tenemos es R1, el R4 aquí y el R2,3, la equivalente de las dos de en medio. Y estos son tres resistencias en serie. Las resistencias en serie simplemente se suman, ¿vale? Esa es la resistencia equivalente. Pues sumamos a la anterior R1 y R4, que son datos, y se acabó. ¿Vale? Ese es el cálculo de la resistencia equivalente. Es una asociación muy facilita. Y ahora vamos a empezar a meterle caña al circuito. Lo que hacemos es, le vamos a enchufar una diferencia de potencial entre A y B de un valor que nos da, 34 voltios. Y nos piden, y ahí por ahí va a empezar a circular una corriente, y nos dicen qué corriente circula por cada una de las 4 resistencias. Bueno, pues esto es muy parecido a cuando calculábamos la carga en los condensadores. Que os decía, es mejor irse al final donde está todo asociado y vamos andando hacia atrás. Aquí tenemos la resistencia total que viene de hacer esta asociación de estas tres cosas, ¿vale? Estas tres resistencias. Y aquí tendremos una cierta corriente circulando por este circuito, que este no es el circuito real, el circuito real es este. Esto es un circuito equivalente, ¿vale? Es una abstracción, si queréis. Y por aquí vamos a tener una corriente que va a ser la corriente que circule por R1 y por R4, ¿vale? Una cosa importante, y es que la corriente en una rama de un circuito, ¿vale?, de la que no hay otras ramificaciones por medio, o sea, un solo camino, por muchas resistencias que haya por medio o fuentes, ¿vale?, resistencias o pilas, digamos, la intensidad, perdón, no cambia, ¿vale? Es una constante. ¿Por qué? Porque si por aquí, imaginaos que por aquí tuviera un valor y aquí a la salida tuviera otro. Si aquí entra tanta carga por unidad de tiempo y sale menos, es que aquí en medio se está acumulando, ¿vale? Y no tenemos aquí ningún mecanismo que acumule carga. De modo que por fuerza tiene que entrar y salir lo mismo, ¿vale? Y eso ocurre en cualquier par de puntos que elijáis de todo esto. Y la conclusión es que no puede cambiar la corriente, ¿vale? Una constante. Por eso pongo esto, que la que atraviesa R1 es la misma que atraviesa R4 y es la misma que atraviesa esta resistencia, que no es real. Es una resistencia equivalente a las dos que hay ahí realmente. Y este circuito hemos visto que es equivalente a este, ¿vale? De modo que las corrientes 1 y 4 son iguales, e iguales a la que pasa por RT, por la ley de Ohm, es la caída de potencial que hay, que es la diferencia de potencial entre A y B, ¿vale? Todo esto en valor absoluto, entre el valor de la resistencia
total, que la hemos calculado antes. Y este V entre A y B es justamente el voltaje que me da el enunciado que estamos estableciendo entre los puntos A y B. ¿Vale? Pues ya está, de aquí salen las dos primeras corrientes. Luego, ¿qué ocurre realmente aquí en medio? Pues ahí en medio la corriente I1, que es igual a la I4, viene por aquí, se bifurca de alguna manera y luego sale la misma corriente. La pregunta es, ¿qué corriente pasa por R2 y qué corriente pasa por R3? Lo de siempre, ley de Ohm. Caída de potencial, que es la misma en las dos, porque están en paralelo, ¿vale? Pero las intensidades no son iguales porque las resistencias son distintas. Las resistencias son datos y en lo que quiero, luego solamente me hace falta saber cuánto es la diferencia potencial entre C y D en valor absoluto. Bueno, pues la diferencia potencial entre C y D, podemos ver en este dibujo, será la que hay entre A y B menos la caída que hay en R1 y la caída que hay en R4. ¿Vale? Y la caída en 1 y en 4, por la ley de Ohm, será I1 por R1 y 4 por R4. Pero estas intensidades, a priori, uno dice, es que no las sé. Sí, porque te las has calculado antes. ¿Vale? O sea, las conocemos. O sea, no son datos, pero ya las hemos calculado antes. Y las R son datos. Pues ya está, con esto se saca lo que vale VCD. Y dividiendo entre las resistencias, pues sacamos las dos intensidades que faltan. Ya está, chupado. Utilizar la ley de Ohm y aprovecharse de las asociaciones de resistencias que hemos hecho. Bien. Bien, problema 3. Fijaos, quiero que penséis antes de nada, que os fijéis que este circuito es el mismo que el del problema anterior. Si lo giráis 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, veréis que tenemos un voltaje suministrado. Luego tenemos una resistencia por aquí, otra por aquí, y en medio dos en paralelo. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. ¿Vale? Solo que aquí estoy diciendo, se mete una diferencia potencial entre A y B, pero no la estoy dibujando, y aquí sí te la estoy dibujando. Estoy poniendo la pila explícitamente, ¿vale? Pero es el mismo circuito. Exactamente el mismo. Este problema nos pide calcular la potencia disipada en cada una de las resistencias del circuito, de la figura. Aquí hay que saberse que la potencia, que es, acordado, energía por unidad de tiempo, ¿vale? Que se mide en vatios, la potencia disipada en una resistencia viene dada por esta expresión de aquí, ¿vale? R por I al cuadrado, ¿vale? Podéis utilizar la ley de Ohm y expresarla en función de I y V o de R y V, como queráis, ¿vale? La ley de Ohm relaciona I, R y la diferencia potencial, ¿vale? Entonces esta fórmula a veces os la encontraréis escrita de otra manera, pero todas son la misma. ¿Qué pasa? Y aquí voy a parar un momento para recordaros una herramienta que tenéis para cuando se olviden fórmulas de este estilo. Y es la siguiente. Fijaos. Imaginaos que vosotros sabéis que la potencia era, pues estaba por ahí, de las tres cosas que hay en la ley de Ohm, dos de ellas, ¿no? Pongamos el voltaje y la intensidad, ¿vale? Esto era V elevado a algo por I elevado a algo, y no me acuerdo exactamente de qué numeritos iban ahí. Bueno, pues no hay que echarse a temblar, porque hay una cosa que es el análisis dimensional, que no sé si cuántos han enseñado de eso, pero es una herramienta muy buena para deducir fórmulas de las que no te acuerdas, vamos, y si sabes más o menos cómo era la fórmula, ¿vale? Si aquí delante hubiera un factor numérico, ¿vale? El análisis dimensional no nos diría ese factor numérico, ¿vale? Pero las cosas que tienen unidades, sí. ¿Vale? Y la idea es, la potencia sabéis lo que es energía por unidad de tiempo. El voltaje también sabéis lo que es energía potencial, o sea, energía por unidad de carga. Y la intensidad, sabéis que es carga por unidad de tiempo. ¿Vale? Pues, lo primero, si yo quiero que este producto de cosas me dé una energía por unidad de tiempo, no sé si veis que la única posibilidad es que, primero, que A y B sean iguales. Para que las cargas se cancelen. Porque aquí no hay ninguna carga. Y lo siguiente, esto tiene que ser E entre T.
no E a la algo entre T a la algo. Luego A tiene que ser 1. Conclusión, A y B son iguales e iguales a 1. Pues 1, 1. Esta es la fórmula de la potencia. Y ahora utilizando la ley de Ohm, que V es R por I, pues es la fórmula que os he puesto antes. ¿Vale? Como digo, esto solamente funciona cuando las magnitudes cuando en la fórmula solo aparecen cosas que tienen unidades. ¿Vale? Si la fórmula de la potencia fuera R por I al cuadrado por 2, ¿vale? Pues este 2 no lo vas a poder deducir usando esos trucos, ¿vale? Pero bueno, uno tiene más o menos una idea de cómo son las fórmulas que tiene que utilizar. O sea que, bueno, a veces uno pues se le olvidan las cosas y te bailan los exponentes, pues este truco está bien que lo sepáis, ¿vale? Aprovechaos de las unidades. Por eso es bueno saberse bien lo que es cada cosa y en qué se mide. Eso luego te puede ayudar a recordar fórmulas. Bueno, en cualquier caso, esta es la potencia disipada y nos piden cuánta potencia se disipa en cada resistencia. Las resistencias todas son datos, luego solo tengo que calcular la I que pasa por cada una de ellas, ¿vale? O sea que el problema al final es calcula la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Adivinad lo que pedía el problema anterior? Exactamente lo mismo. O sea, es el mismo problema, el mismitico. Entonces este me va a permitir que vaya un poco más rápido. O sea, primero lo que se hace es, se dibujan las corrientes. No hay que agobiarse con la dirección en la que se pintan, ¿vale? Lo único que hay que hacer es, bueno, pues dibujarlas de una manera razonable. ¿Vale? Razonable, ¿qué quiere decir? A ver, yo recomendaría, ¿cómo haría esto? Pues yo lo que haría es, si tengo por ejemplo, una fuente de voltaje, pues yo pintaría la corriente a favor de la fuente de voltaje. O sea, en este caso iría de abajo arriba, aunque podrían ir hacia abajo, ¿eh? La corriente podría ir en contra de la fuente de voltaje. Por ejemplo, si hubiera dos pilas, una a continuación de la otra y estuvieran, o sea, al revés, o sea, enfrentadas, ¿no? Pues la que tiene más voltaje, entre comillas, gana a la otra y la corriente iría hacia arriba, ¿vale? O sea, atravesaría a la otra pila en sentido contrario. Entonces, pero bueno, yo lo que diría es, pues, tenéis fuentes, yo dibujaría las corrientes a favor de las fuentes y luego cuando lleguéis a los nodos, pues si tenéis un par de corrientes entrantes, pues la tercera, pues la dibujáis saliendo, ¿vale? O sea, elegid una configuración así, razonable, como la que yo he pintado aquí. ¿Por qué no hay que agobiarse? Porque imaginad que I3 la hemos pintado mal y realmente va hacia arriba. No pasa nada, cuando hagamos las cuentas, no sé si en este problema pasa, no, creo que pasa en el siguiente problema. Cuando hagáis las cuentas y calculéis I3, si os sale negativo, pues ya sabéis, eso lo que os está indicando es que la habéis pintado mal en el dibujo, ¿vale? Las intensidades, a priori, tú no sabes para dónde van, ¿vale? En este circuito más o menos sí sabe uno cómo va porque solo hay una fuente, ¿vale? La fuente va moviendo las cargas así. Pero si hubiera varias fuentes, varias pilas, ya no está tan claro cómo se mueven las corrientes. Entonces, no pasa nada. Tú le das un sentido y luego al hacer las cuentas, el signo con el que te salgan te dirá si te has equivocado o no, ¿vale? Lo único que sí sabes el sentido que tiene es la pila, la fuente de voltaje. Esto está, aquí hay una cosa que está muy clara y es que el potencial aquí abajo va a ser más pequeño que arriba. Esto sube el potencial hacia arriba, ¿vale? Pero una resistencia, pues bueno, aquí yo sé que el potencial va a caer, pero caerá independientemente de que la corriente venga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso no lo sé, ¿vale? Eso me lo dirán las ecuaciones, las cuentas, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, eso lo veremos en el problema siguiente, ya veréis. Dice, si... bueno, lo que digo aquí que es esencialmente el mismo ejercicio. La resistencia total primero, R3 y R2 están en paralelo, por tanto se asocian así. ¿Veis? Ya he hecho toda la asociación de golpe. Y eso, que sería la R2,3, está en serie con R1 y R4, ¿vale? Entonces se suman simplemente. Está la resistencia total. Entonces la intensidad que pasa por 1 y por 4 es la misma que pasa por la resistencia total. Entonces, por la ley de Ohm, esto es la caída total de potencial, que es la que suministra la fuente, entre la resistencia total. Esto es un dato, 18, y la resistencia total equivalente es la que hemos calculado antes. Se hace la cuenta y salen 8 tercios amperios. Y para las otras dos tenemos ya la resistencia y solamente nos falta saber cuánto potencial cae entre este punto de arriba y este de abajo, que será el total menos lo que ha caído en R1 y lo que cae en R4, ¿vale? Que como conozco ya la corriente I1 y 4, pues lo saco en un momento, ¿vale? Simplemente restar a la total lo que cae en 1 y en 4. Entonces ya tengo todas las corrientes y ya solamente tengo que aplicar la fórmula de la potencia.
cada resistencia por la intensidad que la atraviesa al cuadrado. ¿Vale? Y esto es lo que sale. ¿Vale? En vatios, es la unidad de potencia. Entonces, una observación. Fijaos, vamos a coger toda la potencia que se está disipando en todas las resistencias, ¿vale? Las sumamos y nos salen, si lo hacéis, sale 48 vatios. ¿Vale? Esto es la energía que en este circuito se está perdiendo por unidad de tiempo en todas las resistencias. O sea, en la resistencia se pierde energía. Si tú tocas una resistencia mientras circula corriente por ella, ¿vale? Verás que se calienta. Esta corriente, pensad que son cargas que se están moviendo por aquí y que cuando llegan aquí, el potencial disminuye, o sea, pierden energía potencial. Esa energía ha tenido que ir a alguna parte. Pues eso se ha convertido en energía térmica, ¿vale? Energía térmica de la resistencia, se calienta. Entonces, la fuente de voltaje, cuando las cargas llegan aquí a la placa de abajo, las cargas, acordaos que las cargas en un circuito, no, en general en un campo eléctrico, se mueven siempre buscando el mínimo de energía potencial. Exactamente lo mismo que pasa cuando cogéis una piedra, la eleváis y la soltáis. La piedra va a empezar a caer porque va a buscar la energía potencial más pequeña que está en el suelo. Entonces las cargas van buscando el potencial más bajo. Entonces cuando llegan aquí las cargas, la fuente, ¿vale? Que es una cosa que es un poco oscura porque no estoy diciendo lo que es, este objeto tiene cosas dentro. Vosotros sois químicos, habéis estudiado pilas electrolíticas y demás, sabéis que esto es un aparato bastante complicado en realidad. ¿Vale? Esto tiene cosas dentro, pero al final lo que hace la pila es coge cosas que ya han caído al suelo y las levanta y las vuelve a soltar. Y entonces les da energía potencial. Eso es lo que hace una fuente, ¿vale? Es lo que se llama una fuerza electromotriz, ¿vale? Son fuerzas, o sea, agentes externos, ¿no? Químicos, mecánicos, ¿vale? Que vuelven a elevar la energía potencial de las cargas y las vuelven a poner en circulación en el circuito, ¿vale? Entonces fijaos que la fuente está cogiendo cargas que han perdido su energía y les vuelve a dar energía. O sea, la fuente está, como su propio nombre indica, está suministrando energía por unidad de tiempo al circuito. Y esa energía es la que se está yendo en la resistencia. Entonces, si cogemos la potencia que suministra la fuente, deberá coincidir con 48 vatios. Y es lo que ocurre, ¿vale? Potencia de la fuente es el cambio de... O sea, sería... La potencia que suministra la fuente sería el trabajo que está haciendo por unidad de tiempo. Sería el cambio de energía potencial, que es el cambio de voltaje por carga, por unidad de tiempo. Y carga por unidad de tiempo es la intensidad, ¿vale? Eso es justo lo que tenemos aquí. Se hace esa cuenta y sale justamente los 48 vatios que se están perdiendo en la resistencia, ¿vale? Veis que todo encaja. La energía... No se está acumulando energía en ningún punto del circuito, energía eléctrica. Entonces toda la energía que se inyecta tiene que ser la que se está perdiendo en la resistencia, ¿vale? Estos son el tipo de cosas que, si las tenéis en cuenta, pues pueden ayudaros a chequear si os habéis equivocado o no haciendo el problema. Imaginaos que es un problema muy largo de calcular potencia, sacáis las potencias, pues luego podéis cogeros las fuentes que haya y calcular toda la energía suministrada, la potencia suministrada, perdón. Y os tiene que coincidir por fuerza con la que se está perdiendo la resistencia. Si aquí no me hubiera salido 48, aquí, pues algo he hecho mal. ¿Vale? Pero bueno, al final era esencialmente igual que el problema anterior, solo que nos pedía calcular además las potencias. El problema 4, tenemos un circuito con dos fuentes de voltaje y 3 resistencias, ¿vale? Este A de aquí es simplemente un aparato que nos mide la corriente que pasa por aquí. Esto es un amperímetro, ¿vale? El amperímetro que se muestra en la figura da una lectura de 2 amperios. Determina los valores de la corriente que viene por aquí, la que viene por aquí y de el voltaje suministrado, la fuerza electromotriz, ¿no? Porque son fuentes ideales, de la fuente de abajo, ¿vale? Eso es lo que nos pide. Vale, entonces nos dan como dato ya cómo se mueven estas dos corrientes, ¿vale? Realmente se puede deducir que van en esa dirección. Si no, bueno, luego haciendo las cuentas, los signos te van a indicar si las has pintado bien o las has pintado mal. Luego, si queréis, vemos un poco el análisis en detalle de todos los casos que hay, que creo que os lo he puesto por aquí. ¿Veis? Aquí están todos los casos y ahora vemos lo que pasa. Pero bueno, vamos a hacerle caso al problema, que nos las da de esta manera, las intensidades, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Lo primero, tenemos 3 ramas en este circuito. Esta de aquí arriba, por la que fluye, ya nos la dan, y uno iría por aquí.
I2 iría por aquí abajo y nos falta la I3 aquí en medio, ¿vale? Pregunta, ¿va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, pues si lo que tenemos aquí son dos corrientes que entran, aquí tenemos carga entrante de arriba y de abajo, la carga tiene que salir por algún lado, pues necesariamente tiene que ir de izquierda a derecha, ¿vale? Esto es una aplicación de la conservación de la carga, ¿no? De la ley de Kirchhoff, esta de los nudos, ¿no? Todas las corrientes entrantes tiene que ser igual a la saliente, ¿no? Entonces, si toda esta corriente es entrante, tiene que haber una saliente no cero. Y la única salida es esta, por lo que la I3 tiene que ser saliente de este punto, ¿vale? Hacia la derecha. ¿Vale? Pues esto es un problema muy cortito, ya veis, acaba aquí, simplemente de aplicación de las leyes de Kirchhoff, que son las que nos permiten resolver este tipo de circuitos, ¿no? Cuando tenemos incógnitas por ahí, pues despejar unas cosas en función de otras. Las leyes de Kirchhoff al final vienen, al final uno se las aprende, las aplica y ya está, pero es bueno que sepáis que provienen de principios físicos mucho más fundamentales y básicos. O sea, la ley de Kirchhoff es que no sé si se llama primera o segunda ley, yo me las conozco como la ley de los nudos y la ley de las mallas. La ley de los nudos, o las corrientes, es una consecuencia de la conservación de la carga. Lo que nos dice es que en un punto cualquiera de la red, donde se cortan ramas del circuito, ¿vale? Eso se llaman nodos. Hay un nodo, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes, ¿vale? Eso es lo que nos dice la ley de los nudos, los nodos. Que, como digo, pensad que es simplemente una consecuencia de la conservación de la carga. Si entra carga, la carga tiene que salir por algún lado, ¿vale? Y luego la ley de las mallas lo que nos dice esencialmente es que si tú coges un punto cualquiera del circuito, el que quieras, por ejemplo esta esquina de aquí arriba, ¿vale? Y dibujas en el circuito un camino cerrado y vuelves al mismo punto, ¿vale? Esos caminos se llaman mallas, ¿vale? Elegimos este punto y damos una vuelta completa. La diferencia de potencial que yo he experimentado tiene que ser cero, porque si empiezo un punto con un potencial y vuelvo al mismo punto, no ha cambiado el potencial. Eso quiere decir que si yo empiezo a andar y de repente, por ejemplo, aquí tengo una fuente y aquí sube el potencial y luego me encuentro una resistencia en la que hay una pérdida de potencial, y vuelvo al punto de partida, la ley esta lo que nos dice es que la suma de todas las variaciones de potencial que ha habido por el camino tienen que dar cero, ¿vale? Bueno, yo voy a hacerlo como lo hago yo, que creo que es la manera más intuitiva y más lógica quizá, que es empezar a andar e ir apuntando lo que te vas encontrando, ¿vale? O sea, fijaos cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar aplicando la ley de las mallas en la malla de arriba, ¿vale? Entonces, empezamos en esta esquina. Podemos empezar donde queráis. Yo voy a empezar en la esquina esta arriba a la derecha. ¿Y ahora qué hay que hacer? Esta es la clave. Vamos a movernos, pues, recorriendo la malla en el sentido que queráis. Por ejemplo, empiezo aquí y vamos o sea, en el sentido sería antihorario, ¿no? Pues vengo para acá y lo primero que me encuentro que es una fuente y voy de la placa de menos a la placa de más. Luego hay una subida de potencial. Luego lo primero son, bueno, si vais al enunciado veis que esos son 15 voltios, ¿no? Pues 15 voltios. Sigo andando. Me encuentro una resistencia. Cuidado, cuidado. Hay que mirar para dónde va la corriente. Nos estamos moviendo en la dirección de la corriente. Recordad que la corriente, que son cargas moviéndose, las cargas llegan aquí, pierden energía, ¿no? En la resistencia, y aquí están a menos potencial. Y nosotros nos estamos moviendo como la corriente. Luego esto es una caída de potencial. Entonces, negativo. Menos la I por la R1. ¿Vale? Si la corriente I1 fuese al revés, todo lo contrario, porque la carga estaría aquí con mucho potencial, perdería energía aquí, ¿vale? Y como nosotros vamos de derecha a izquierda, lo que nos encontramos sería una subida de potencial, ¿vale? Simplemente hay que ir mirando a las corrientes, lo que hacen las corrientes. Entonces tenemos una caída, por aquí no pasa nada, nada, llegamos a la otra resistencia y de nuevo nos movemos como la carga. Entonces hay otra caída más de potencial aquí, ¿vale? Que es esta. Menos caída de potencial I3R3. Y volvemos al punto de partida. Luego la suma de todas esas cosas tiene que ser 0. ¿Vale? Fijaos que si todo esto lo pasáis al otro miembro, tenéis lo que os he dicho antes, que la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de las caídas de potencial en valor en positivo, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y de aquí ya podemos deducir I3. Acordaos que era la lectura que nos daba el amperímetro, que es un dato. Las R's son datos y esto pues ya lo tenemos, ¿no? Y aquí tenemos que despejar I1, que es una de las cosas que nos pedía, acordaos.
I1, I2 y el epsilon este de aquí abajo. Pues de aquí sacamos I1. Luego, cuando tenemos en un nudo, por ejemplo en este caso 3 corrientes, 2 las conocemos y la otra no, pues ya está, utilizamos la ley de los nudos, que nos dice que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. ¿Vale? ¿Quién entra? I1 y 2, ¿quién sale? I3. Pues I2 será pues la diferencia. Ya tenemos otra cosa más. Y por último, para sacar epsilon, aplicamos de nuevo la ley de las mallas en la malla de abajo. Empezamos en esta esquina, la de abajo a la derecha, por ejemplo, y vamos hacia la izquierda, vamos siguiendo la corriente. Primero, tenemos la fuente, sube de potencial, pues epsilon. Epsilon se supone que es un número positivo, ¿vale? Entonces no hay que ponerle signo ni nada delante, simplemente epsilon, el valor que tenga la diferencia potencial suministrada por esta fuente. Luego tenemos una resistencia y ahora hay que hacer mirar la corriente. ¿Para dónde va la corriente? Para allá, para donde estamos yendo nosotros. Y la corriente siempre pierde potencial en la resistencia. Entonces, menos lo que ha perdido la resistencia. ¿Vale? Y luego completamos con la rama central del circuito y de nuevo nos movemos en la misma dirección que la corriente. ¿Vale? Luego, de nuevo, menos. ¿Vale? Como digo, si I3 fuese al revés, esto sería un más. Y todo esto son datos, menos el epsilon, pues despejamos epsilon, se acabó. ¿Vale? Ese es el problema. ¿Vale? Suma de corrientes entrantes igual a suma de corrientes salientes, eso es válido en cualquier nodo de la red. Yo he elegido simplemente este, o podéis haber elegido este, bueno, no hay más, en este caso solamente hay dos. Y el otro nos dice que cuando recorremos una malla, describiendo un camino cerrado, la suma de todas las variaciones de potencial que he experimentado tienen que dar cero, porque he vuelto al punto de partida. ¿Vale? Vale. Fijaos, cosillas que no pueden pasar. Cosas que no pueden, esto simplemente para que tengáis un poquillo de intuición, ¿vale? Por si alguna vez os sale alguna cosa rara que sepáis interpretarlo y demás. Fijaos, simplemente quería, esto, bueno, como lo vais a tener, esto lo leí si le queréis echar un vistazo y veis como si en vez de esta configuración hubiéramos elegido esta, ¿vale? Que es simplemente I1 al revés. Si hacéis las mismas cuentas que hemos hecho en el problema, os va a salir exactamente los mismos pasos, esto de aquí, os va a salir I1 negativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues no significa, no hay que asustarse, simplemente es que I1 pues la hemos cogido al revés y va para acá. Y volveríamos a caer en el que nos da el enunciado. Si I1 la hubiésemos dejado bien e I2 la hubiéramos puesto al revés, lo mismo, os va a salir un I2 negativo. Y ¡pling!, te lo voy a colocar como tiene que ser, ¿vale? Esas son estas tres posibilidades. Cualquier otra posibilidad tiene uno de estos dos problemas. Y es que tiene una corriente que hace así, ¿vale? La I1 hace así y la I3 va para la izquierda, o bien la I2 va así y la I3 va hacia la izquierda. ¿Y por qué las pongo en rojo? Porque estas dos nunca te van a salir. Porque fijaos lo que significa esto. Imaginad que la corriente, imaginaos que vosotros pues decís, bueno, yo he hecho el problema y me ha salido bien y la corriente hace esto. Pues vamos a ver por qué esto no puede ser. No puede ser por lo siguiente, fijaos. Vamos a empezar a ver qué es lo que está haciendo la corriente. Empezamos en esta placa, que es la que tiene, de las dos placas de la fuente, es la que tiene, bueno, placas, realmente no son placas, ¿vale? Es un símbolo, ¿vale? Sería uno de los bornes, si quieres, de las puntas que tiene la fuente de voltaje, la que está a menos potencial. Entonces salimos por aquí siguiendo la corriente, ¿vale? Ahora mismo tenemos un potencial el que sea. Vamos por aquí, pi, 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 pi. Resistencia, como estamos siguiendo la corriente, aquí hay una pérdida de potencial, perdemos potencial, teníamos poco y perdemos. Seguimos por aquí y volvemos a perder. Pero es que de repente nos encontramos con la placa que está a potencial más alto. No sé si veis que es una contradicción. Yo no puedo estar a este potencial, perder potencial y de repente tener un potencial más alto. Esto nunca va a ocurrir. ¿Vale? Y de hecho esto es una propiedad general, ¿vale? Que también os puede pues, servir para chequear cosas. Cuando en un circuito tengáis una malla, ¿vale? Una malla, a ver, una cosa importante, una malla, en este caso, en este circuito, por ejemplo, ¿vale? No hay dos mallas, hay tres. Está la de arriba, la de abajo y la exterior, ¿vale? O sea, quiero que veáis que malla es un concepto más amplio, es cualquier camino cerrado que podáis dibujar en el circuito, ¿vale? Pues en un circuito nunca vais a tener, si hay una malla
en la que solamente hay resistencias y una fuente, como en este caso, esta malla de aquí solo tiene resistencia y una fuente, la corriente jamás se va a mover en contra de la fuente recorriendo la malla. ¿Vale? Sí podría hacer, por ejemplo, esto, venir por aquí, arriba, en contra de la fuente, pero que de repente veis que no se cierra, porque ahora I3 va al revés. ¿Vale? En este caso es como un círculo aquí, como un bucle. ¿Vale? Nunca va a haber un bucle de este tipo. ¿Vale? La corriente nunca va a describir una malla cerrada en contra de una fuente. Si solo hay una fuente, si hay más de una fuente, pueden pasar otras cosas. ¿Vale? Entonces estas son las únicas situaciones permitidas. Bueno, pero como digo, al final elegís un sentido para las corrientes y al hacer las cuentas, los signos van a indicar, si habéis cogido una de estas, pues os va a salir algún signo raro, ¿vale? Y ese signo os indica pues que alguna de estas corrientes, de que este bucle, pues no está cerrado y en el camino de aquí en medio va de izquierda a derecha y entonces ya llegaríais a una de estas situaciones, ¿vale? Son pequeños tips, pequeños consejitos que igual os sirven para ver cuando os habéis equivocado o cuando no y tal. Bueno, quedan un par de problemas que también son muy facilitos. Vamos a terminarlos. ¿Vale? Fijaos qué circuito tenemos aquí. Dos fuentes y resistencias por ahí. ¿Vale? Y nos dicen, determina la corriente en cada una de las ramas del circuito. Fijaos, nos piden la corriente. O sea, y nos dan la resistencia. No sé si veis que aquí tengo dos resistencias en serie y aquí dos en serie. Mira, el resultado del problema va a dar igual si aquí hay una de 5 y una de 1 en serie, a que si pongo una de 6. Y aquí una de 3 y una de 1 en serie, a si pongo una de 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es asociar resistencias. Y así, el problema es más sencillito. ¿Vale? Tampoco se simplifica muchísimo, pero bueno, es más sencillo. ¿Vale? Lo primero es reducir este circuito a este. Siempre que podéis hacerlo, lo hacéis. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues como nos piden las intensidades, pues las dibujamos. Aquí hay una fuente, ¿vale? En esta rama no hay más fuentes. Pues yo, tiendo, ¿no? Yo lo elijo así, pero lo podéis elegir como queráis. Yo elijo la corriente a favor de la fuente. En esta rama, exactamente lo mismo. Y por aquí, por la izquierda, pues como estas dos entran a este punto, pues la otra tendrá que salir, ¿vale? Que insisto, si no las pintáis así, las pintáis de cualquier otra forma, luego los signos os van a decir si la habéis pintado bien o mal, pero yo la estoy pintando de una manera en la que más o menos me aseguro que todas me van a salir positivas. ¿Vale? Y así no tengo que estar con lo del signo. Pero bueno, al final no es demasiado importante desde el punto de vista físico, siempre y cuando sepáis interpretar lo que estáis calculando. ¿Vale? Voy a elegir este nodo para aplicar la ley de los nudos y voy a elegir dos mallas, la malla esta de aquí de la izquierda y la exterior. ¿Vale? Podéis elegir las que queráis, la manera que queráis. Entonces, vamos a aplicar la ley de las mallas en la malla izquierda. ¿Vale? Empezamos en este punto de aquí abajo. Entonces, empieza a subir. Fuente, pues el voltaje suministrado por la fuente. Seguimos, una resistencia. ¿Para dónde va la corriente? Para arriba, ¿no? Y yo voy como la corriente, pues menos, caída. Y 2R2. Venimos ahora por aquí y me encuentro otra resistencia. Y voy en la dirección de la intensidad, luego caída, menos y 1R1. ¿Vale? Y eso tiene que dar 0 porque he vuelto al punto de partida. En la malla exterior, exactamente lo mismo. Primero me encuentro el V2, llamado V2, sube el potencial y luego voy en la dirección de la corriente todo el rato, pues tengo una caída aquí y otra caída aquí. Pues menos I3 por R3, menos I1 por R1. Y ahora en P utilizo la ley de los nudos. Corrientes entrantes I3 y 2, su suma tiene que ser igual a la corriente saliente. ¿Vale? Como siempre os digo, no perdáis de vista nunca las incógnitas del problema. Las corrientes. Nos piden las tres corrientes. Y aquí tenemos una corriente, la otra y la otra. ¿Vale? Esto es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Todo lo que no sean i's lo tengo que quitar como sea. Las R son datos, así que las puedo quitar. Y las V's también son datos, ¿verdad? Sí, pues ya está. Esto es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí he puesto un pequeño sketch de algunos pasos que se pueden dar, pero bueno, esto es un sistema, se resuelve y ya está por el método que queráis. Por el método de Gauss, por el método de regla de Kramer, lo que queráis, ¿vale? Se hace la cuenta y mirad el resultado que me sale. I1 positivo, I3
positiva, I2 me ha salido negativa. Pero eso no hay que asustarse. El signo negativo simplemente indica que el sentido dibujado es el contrario al que realmente sigue la corriente. O sea que en este I2, fijaos, es lo que os decía antes, me he columpiado, ¿vale? Esta corriente I2 va a ir en contra de esta pila que hay aquí, de esta fuente, ¿vale? Uno puede intentar hacer así una pequeña interpretación de lo que está pasando, ¿vale? Aquí tenéis una fuente que tiene que suministra un voltaje muy alto, ¿vale? Aquí las cargas salen con mucha energía, mucho más que este. Entre comillas, se puede decir que esta fuente gana a esta, ¿no? Y luego, la corriente que venga por aquí, al llegar a este nodo de arriba, se va a encontrar con un camino que tiene 8 ohmios de resistencia y aquí uno que tiene solo 6. Luego la corriente va a preferir. La corriente siempre tiende a la corriente es más alta por donde menos resistencia hay. ¿Vale? O sea que esa puede ser más o menos una justificación intuitiva, ¿no? Física de lo que está pasando. ¿Vale? Los detalles técnicos de qué ocurre cuando la corriente va en contra de la pila, bueno, pues eso ya habría que discutirlo. ¿Vale? Eso es una pregunta que podéis vosotros mismos, si queréis, intentar responder. Coged una de vuestras pilas electrolíticas y qué ocurre cuando la intensidad va en sentido contrario. Bueno, pues supongo que ocurrirá algo así como que se invierte bueno, la zona donde antes había reducción y oxidación, pues se intercambia, ¿no? ¿Vale? Sería algo así como recargar la pila. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el problema. ¿Vale? Y los signos simplemente hay que saber interpretarlo. Bueno, pues vamos a terminar esto. Este último asusta mucho, pero es más fácil de lo que parece. Fijaos qué circuito tenemos. Tenemos una fuente, tenemos nuestra resistencia, esto es un interruptor que vamos a cerrar, resistencia, aquí tenemos dos condensadores, y esto de aquí es la Tierra, ¿vale? Esto lo podríamos incluso quitar. Esto lo que te está diciendo es que esta rama de aquí está al mismo potencial que la Tierra, o si quiere, a potencial cero. Pero da igual, como al final lo que importa son las diferencias de potencial, ¿vale? Pues no es demasiado importante, es la Tierra. Pues nos dicen, en el circuito de la figura nos dan los datos de pues, las propiedades de todos los cacharritos que tenemos aquí, las resistencias de las resistencias, las capacidades de los condensadores y el voltaje suministrado por la fuente. Nos dice, se cierra el interruptor. Dice, ¿cuál es la intensidad de corriente después de un tiempo muy largo? B, ¿cuáles son las cargas finales de los condensadores? Bien, acordaos que cuando tenemos condensadores y yo cierro el circuito, las cargas van a empezar a inducirse en las superficies de los condensadores hasta que se quedan completamente cargados. En el momento en que se quedan completamente cargados, ya por aquí no pasa ninguna cosa. Ya no hay flujo de carga por aquí ni por aquí arriba, ¿vale? Acordaos que por el espacio entre las placas del condensador no fluye carga, ¿vale? Pero por aquí, en el trozo este de conductor y por este, sí que se van a ir aproximando cargas mientras se va cargando el condensador, hasta que llega a la carga máxima, ¿vale? Pero cuando está completamente cargado, por eso nos dicen lo de después de un tiempo muy largo, o sea, eso es una manera indirecta de deciros cuando ya están cargados los condensadores, cuál es la corriente. Pues bien, cuando esto está cargado, la corriente por aquí ya no pasa. Entonces es como si la rama esta donde está el condensador no estuviese. Esta es la idea. Esto es lo que hace la corriente. Corriente ignora estas ramas, porque ya por aquí no puede pasar. Esto está completamente cargado y aquí hay un agujero, aquí hay un boquete, por aquí no pueden fluir carga. Entonces la carga haría esto que tengo aquí dibujado. ¿Vale? Y esto es un circuito muy facilito en el que tenemos pues 3 resistencias en serie, o sea, perdón, 4, está de aquí abajo también, 1, 2, 3 y 4. Y las resistencias en serie simplemente se suman. Pues lo que tenemos es que la intensidad total será el voltaje total entre los extremos de la resistencia equivalente partido la resistencia equivalente. Como están en serie, pues sumar 10, 15, 12 y 15. Esta es la intensidad que fluye por el circuito con un tiempo, cuando ha pasado un tiempo lo suficientemente largo. Nada más cerrar el interruptor no va a ser así. Por aquí también va a ir entrando carga
¿vale? Y por aquí se va a ir induciendo la carga contraria hasta que esto esté completamente cargado. Una vez que se carga, esta parte por aquí ya no pasa corriente, ¿vale? Y el B dice, ¿cuáles son las cargas finales en los condensadores? Bueno, pues repasamos cositas del tema anterior. La carga almacenada en un condensador es la capacidad del mismo por la diferencia de potencial entre sus placas, ¿vale? La capacidad son datos que nos dan. Solo necesitamos saber qué diferencia de potencial hay entre aquí y aquí, o lo que es lo mismo entre este nudo del circuito y este nudo de aquí. Pues por eso he hecho el dibujito este de aquí abajo, ¿vale? Tenemos una intensidad I. A ver, nos dicen las cargas finales, o sea, ya estamos en el régimen en el que esto está cargado y por aquí no hay corriente. Entonces la corriente hace esto, como hemos dicho antes. Esta I es la que hemos calculado antes y tenemos que saber cuánto potencial hay, cuál es la diferencia entre este punto y este de aquí. Pues bueno, tengo la resistencia total entre los dos puntos, que como están en serie es simplemente sumarlas, y tengo la intensidad, pues por la ley de Ohm, la caída de potencial, la diferencia de potencial entre las placas del condensador de 10 microfaradios será la resistencia esta equivalente aquí en medio de 15 y 12 por la intensidad que es la que he calculado antes. Se hace la cuenta y ya tenemos cuánto potencial que hay aquí. Conocido el potencial y la capacidad, que es un dato, saco la carga. ¿Vale? Y lo mismo vamos a hacer con el otro, pero fijaos que me he ahorrado muchas cuentas, porque si os fijáis, la intensidad es la misma, por todo esto la intensidad que circula es la misma. Ahora, entre los dos extremos del condensador de arriba, tenemos una resistencia de 15 y una de 12. Pero entre los dos extremos del otro condensador también tenemos una de 12 y una de 15, entonces va a caer lo mismo. O sea, no hay que volver a calcularse esta diferencia potencial, porque va a ser la misma. ¿Vale? Y como aquí cae el mismo potencial que aquí, como este tiene la mitad de capacidad, pues va a almacenar la mitad de carga. O sea, es que no habría ni que hacer cuenta. Simplemente se razona. Este tiene esto entre 2. Esta sería la carga almacenada aquí, en estos dos condensadores.